abierto. La persona que vamos a entrevistar y de la que vamos a hablar hoy nació en Bilbao en 1976, hijo de un dirigente histórico de Alianza Popular y posteriormente del Partido Popular en Álava. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto. Antes de eso, a los 18 años, se afilió al Partido Popular, donde formaría parte de su comité provincial en Álava y del comité ejecutivo. En el año 2000 fue elegido presidente de las nuevas generaciones en el País Vasco, cargo que ostentó durante 5 años. Fue miembro también de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular y del Ejecutivo del PP en el País Vasco, y secretario de Educación. Además, a los 23 años le eligieron concejal del Ayuntamiento de Lloido en Álava. En 2003 fue designado parlamentario en el País Vasco, lugar en el que estuvo hasta 2009. Y a su vez, entre los años 2006 y 2014 presidió la Fundación para la Defensa de la Nación Española, cuya finalidad residía en reivindicar y dar a conocer la historia, la cultura y la política española e impulsar las instituciones y los símbolos de la nación. En 2013 abandonó su militancia en las filas populares debido a los desacuerdos con la dirección y con la estrategia política adoptada por Mariano Rajoy a la hora de afrontar los escándalos de corrupción y lo relativo al terrorismo. Meses más tarde se uniría José Antonio Ortega Lara, José Luis González Quirós e Ignacio Camuñas para formar un nuevo proyecto político en el espectro de la derecha. Vox concurriría por primera vez a las urnas en los comicios al Parlamento Europeo en junio de 2014 con Alejo Vidal Quadras. Ejerció como secretario general del partido para luego ser elegido presidente y candidato a las elecciones generales de 2015 y las que hubo en 2016. Les estamos hablando de Santiago Abascal. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nos acompaña Jorge Marcuello, colaborador habitual. ¿Qué tal? Buenas tardes. De micrófono abierto, experto en Derecho, porque bueno, soy abogado y experto en Derecho, lo intento. Ojalá acabe siendo un experto en Derecho. Y tenemos a nuestro compañero periodista Sergio Rupérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. La primera, Santiago, ¿siempre te puedo tutear? Por supuesto, sí. ¿Siempre quisiste dedicarte a la política? No, realmente no fue una pasión, una decisión infantil. Quizá la vida me fue llevando a ello y siempre digo que por el lugar en el que me tocó nacer, si llego a haber vivido en Zaragoza o en Burgos, muy probablemente nunca habría tenido esa necesidad de involucrarme en política, pero a mí la política me llegó por la necesidad de defender mi propia vida, mi propia libertad, la vida de mi padre, en una tierra en la que por defender España y por mostrar nuestros sentimientos patrióticos éramos amenazados, éramos perseguidos, y además 3 generaciones sucesivas de mi familia, tanto mi abuelo como mi padre como yo mismo, y con mucha fortuna, porque no nos ocurrió nada, a pesar de que intentaron matarnos a los 3, nunca hemos sido heridos, han atacado nuestra hacienda, bueno, el comercio de mi padre fue quemado, los caballos que tenía pintados, el pueblo en el que hemos vivido pintado sistemáticamente con amenazas, pero hemos sido afortunados porque hemos tenido la suerte de no ser asesinados como otras personas. ¿Cómo se vive bajo la amenaza permanente de la banda terrorista ETA? ¿Cómo se vive eso? Bueno, yo creo que cada persona es un mundo, ¿no? Y hay personas que han vivido bajo esa amenaza y han salido verdaderamente traumatizadas, no lo han superado, es algo que les ha quedado ahí permanentemente, es decir, han sufrido secuelas psicológicas, y otras personas a las que eso no nos ha ocurrido, eso nos ha marcado sin ninguna duda, pero nos ha hecho más fuertes, y yo en ese sentido también creo que puedo decir que soy afortunado. Cuando la vida te somete a pruebas y eres capaz de superarlas, realmente sales muy fortalecido, y en ese sentido yo agradezco que Dios me haya puesto esas pruebas a lo largo de mi vida. ¿Has llegado a sentir miedo? Yo el miedo que llegaba a sentir no era propio, no era un miedo físico, sino miedo a perder a mi padre. De hecho, decidí salir con mi padre todas las mañanas de casa, todavía vivía con mis padres, los dos teníamos escolta y él no podía cambiar la rutina si sabíamos que eso podía convertirle en un objetivo más fácil de la banda terrorista ETA, porque tenía que abrir el negocio que estaba a escasos 50 metros de nuestra casa, tenía que hacer el mismo recorrido todos los días a la misma hora, y eso lo sabía la banda terrorista ETA, que en muchas ocasiones, cuando algunos de sus papeles fueron interceptados, las rutinas de mi padre estaban allí escritas.
¿Yo qué hacía? Salía con mi padre a la misma hora y aportaba pues mi propia presencia y la de los dos escoltas que también me acompañaban a mí. Mi miedo fundamental ha sido siempre perder a mi padre. Por suerte eso no ocurrió nunca y bueno, le perdí el año pasado, demasiado pronto para mí, pero por suerte de una manera natural. ¿Y cuál fue realmente el desencadenante para que abandonaras el Partido Popular? No tiene que ser una decisión. No, de hecho es una decisión que se va madurando durante un periodo largo, desde el año 2008 hasta el año 2013. Pero podría señalar perfectamente cuál es el desencadenante y cuál es la gota que colma el vaso. Cuál es el desencadenante de esa distancia que se produce en el año 2008 cuando el Partido Popular de Mariano Rajoy, después de 4 años duros de oposición a Zapatero, decide que se ha acabado la confrontación y comienza a asumir muchas de las tesis del propio Zapatero ya en la oposición. ¿Cuál es, por ejemplo? La asunción de los estatutos de autonomía en Valencia, en Andalucía, después de criticar el Estatuto de Autonomía catalán, decir que era inconstitucional, recurrirlo, aprobaron desde el Partido Popular un Estatuto de Autonomía en Valencia que hizo que José Antonio Ortega Lara, por ejemplo, se fuera del Partido Popular. Ese fue el motivo del abandono de alguien como José Antonio Ortega Lara. Allí comenzó mi distancia, en el momento además de enfrentamiento entre Mariano Rajoy y María San Gil. Yo sostenía las posiciones de la que era la presidenta del Partido Popular del País Vasco y desde entonces siempre estuve en una posición crítica, de crítica pública, es decir, no es algo que yo me inventé ahora, que la hemeroteca lo puede reconocer porque me manifesté con claridad siempre. Y ese alejamiento fue creciente hasta el punto de que una vez que ya Mariano Rajoy llegó al gobierno y comprobé que de aquella oposición timorata de Rajoy no podía salir un gobierno audaz, era la hora de abandonar el proyecto con aquella gota que colma el vaso, que es la de la excarcelación de terroristas y violadores, porque el gobierno decide asumir el fin de la doctrina Parot derivado de la decisión que se tomó en Estrasburgo, sin ningún tipo de oposición, sin plantearse ninguna otra opción que la de cumplir lo que se nos mandaba desde Europa, como hacen siempre. ¿Por qué Vox? Porque es que Vox no logró obtener escaños ni primero en las elecciones al Parlamento Europeo ni tampoco luego en las generales. Bueno, Vox es un niño pequeño. Vox es un partido político que tiene 48 meses, 4 años. Realmente hay quien dice, hay otros partidos en otros lugares del mundo que están triunfando, Vox no lo consigue, en España han surgido nuevos partidos. Bueno, realmente ha surgido Podemos como partido nuevo, que entró en el año 2014, Ciudadanos ya tiene una trayectoria más larga, UPyD también tiene una trayectoria más larga. Vox está empezando, como quien dice, y nos quedamos con la miel en los labios en aquellas elecciones del año 2014, nos faltaron 1.500 votos. Seguro que podemos hacer un análisis de en qué nos equivocamos, y nos equivocamos en algunas cosas, pero yo creo que quizá no era nuestro momento. Nuestro momento ha llegado ahora, porque hemos demostrado a muchos españoles que nos observan que hemos sido capaces de perseverar en la derrota, en algunos resultados adversos, y de mantener un discurso coherente en toda España y un discurso políticamente clarísimo. Es decir, no escondemos absolutamente nada, sabiendo que es imposible que ningún elector comparta el 100% de nuestro programa, pero trasladando a esos españoles que nos pueden votar clarísimamente cuál es nuestro programa y diciéndoles, no podréis compartir todo, pero no os vamos a ocultar nada. Es decir, hay otros partidos políticos que optan por la elección de 2 o 3 cosas de común aceptación y todo lo demás lo ocultan o prefieren no tomar partido sobre ello. Nosotros somos un partido de otra naturaleza y preferimos presentarnos de esa forma, tal y como somos, y sabiendo que algunos de nuestros planteamientos son mayoritarios, pero que otros no lo son. No ocultamos ninguno, y en los que son minoritarios nuestro objetivo es transformar la sociedad y ir poco a poco convenciendo a las personas que no sienten como nosotros de que estamos en lo correcto. Turno para mis compañeros. Jorge. Sí, yo quería preguntarle a Santiago, bueno, Vox que está personado en el Supremo y en otros tantos causas judiciales, ¿verdad? Todo el tema de Cataluña, evidentemente. Todo principio con un juzgado de instrucción, ¿no? Sí. Me consta el compañero Javier Ortega, compañero de profesión, ¿verdad? Y el equipo de abogados de Vox. ¿Qué consideración te merece ahora mismo este requerimiento que ha hecho el juez Llarena a Montoro? ¿Por qué línea cree que va? Bueno, yo creo que, en primer lugar, me merece una altísima consideración la actuación del juez Llarena, porque creo que está manteniendo la dignidad de la carrera judicial en España, en un contexto de manipulación política, de falta de división de poderes en el que hemos vivido. Yo creo que el juez Llarena está actuando como un juez independiente. Creo que incluso la Fiscalía, fundamentalmente la Fiscalía de Maza, está por ver si la actual Fiscalía también
actuaron con independencia, sin obedecer órdenes del gobierno, y yo creo que en ese sentido tenemos que dar una nota altísima a quienes están cumpliendo la ley sin aceptar ningún tipo de presión, y nosotros sabemos que esas presiones se han producido. Lo que ha hecho el juez Llarena esos días, requiriendo a Montoro para que explique por qué dice que no ha habido malversación de caudales públicos cuando el juez tenía los datos de que esa malversación se había producido, yo creo que es esencial. Yo creo que el ministro tiene que comparecer en el tribunal y tenemos que saber si realmente está mintiendo o si estamos ante una clarísima dejación de funciones. En función de eso nosotros pasaremos a pedir algo más que la dimisión, que es lo que ya hemos pedido, y emprenderíamos acciones judiciales una vez que veamos cuál es la respuesta del señor Montoro. Pero lo que está haciendo el juez Llarena en todos los terrenos nos parece verdaderamente excepcional. De peligrar el delito de malversación con el tema de Alemania, que estamos ahora ya todos tenemos un conocimiento un poquito ya bastante más aproximado a lo jurídico y judicial, ¿verdad? Ustedes, bueno, mantienen las tesis que han mantenido siempre, ¿no? Acusan por todos los delitos. Ustedes continuarán con esa acción, imagino, de peligrar este tema de la malversación de caudales. Hoy que se ha conocido un informe de la Guardia Civil que todavía eleva más a 1,9 millones. Bueno, yo creo que si se actúa conforme a la legalidad no tiene por qué peligrar la malversación de caudales públicos, ni siquiera el delito de rebelión. Es más, parece ser que hay alguna posibilidad todavía de que Alemania entregue a Puigdemont por el delito de rebelión, pero nosotros somos muy claros: independientemente de por los delitos que Puigdemont no se ha entregado, creemos que en ese contexto el Tribunal Supremo de España deberá ejercer la soberanía de España y juzgarle y condenarle por todos los delitos que haya cometido, y después que vengan quien quiera a decir que los españoles no tenemos soberanía en materia penal para juzgar a un delincuente por los delitos que ha cometido en España. Yo creo que tenemos que ponernos muy firmes ante la Unión Europea, en su caso, o ante otro Estado, o ante la región de otro Estado. Es decir, que estamos ante algo verdaderamente sorprendente, es que un juez de tercera, con todos los respetos a los jueces que no están en el Supremo, pero un juez de tercera, al lado de lo que es un juez del Tribunal Supremo, venga a enmendar la plana al Tribunal Supremo Español, que tiene toda la información, toda la instrucción, y que se atreva a prejuzgar cuando no tiene ningún derecho a hacerlo. Lo único que podían hacer los tribunales alemanes era ver si había compatibilidad de delitos, es decir, si el delito de rebelión tenía una compatibilidad con el delito de traición en Alemania, si el de malversación de caudales públicos con el de corrupción, y esa compatibilidad existía, era bastante claro. Era lo único que tenían que hacer. No podían entrar a prejuzgar y hacer lo que han hecho diciendo es que no hubo violencia suficiente como para que sea rebelión. No tiene derecho a hacer eso el tribunal alemán. Por lo tanto, si el tribunal alemán está cometiendo una ilegalidad que nos va a llevar al gran problema de que se nos entregue a Puigdemont solo por un delito, yo creo que la obligación del Tribunal Supremo es no hacer caso y juzgar a Puigdemont absolutamente por todos los delitos. Sé que quizá esto desde la perspectiva de un abogado es sorprendente y sé que muchos abogados, como digo, se sorprenden, pero mi perspectiva no es la de un abogado, es la de un político, y creo que un político tiene que tener otro tipo de planteamientos. Y además no estoy planteando que no se cumpla la ley, estoy planteando que se cumpla la ley española y que se desobedezca a quienes han incumplido las propias leyes o acuerdos que hay entre los europeos. Y por último, otra pregunta de abogado, ya si me permite. Ahora que está en boca de todos el delito de terrorismo, ¿no?, que se está aplicando hasta ahora, pues desgraciadamente, bueno, pues se circunscribía a crímenes de ETA y acciones terroristas de Kale Borroka, etcétera. ¿Qué opinión un poco le merece ahora estas acciones? Tiene que ser calificadas efectivamente de terrorismo, lo del tema de los comités estos de defensa de la República y demás acciones de esa naturaleza. Bueno, me cuesta saber si han de ser considerados como delito de terrorismo o si vale directamente el delito de sedición, el delito de amenazas. Es decir, no es necesario llamar por lo que no son a las cosas. Ahora bien, estamos también ante el caso de Alsasu, y estamos ante el hecho de que existe una mafia, que es la banda terrorista ETA, que no está matando en estos momentos porque no le conviene asesinar, pero todo lo que representa esa mafia sigue vigente y sigue presente en la sociedad vasca. El miedo permanece, las instrucciones de control social permanecen, el intento de amedrentar a determinados colectivos sigue existiendo, una gran parte de la sociedad vasca no se atreve a hablar, y cuando se produce una agresión con una inspiración política en el contexto que hay en el País Vasco, yo creo que estamos ante un atentado a la autoridad con el agravante de terrorismo. En el caso de los comités para la defensa de la fallida República Catalana, pues no me atrevo a hacer esa consideración, pero creo que hay suficientes elementos penales como para meterles el cuerno y bien metido.
Bueno, Santiago, buenas tardes. Para dejarme un poco de la vertiente jurídica de la que ha hablado mi compañero y entrar ya en la arena política de forma profunda, quería comentarle, su partido ha defendido siempre con orgullo y de forma pública, como usted recalcaba, bueno, sus ideas, en este caso relacionadas con la derecha. ¿Qué puede ofrecer Vox que no estén ofreciendo ya tanto el Partido Popular como Ciudadanos? Eso por un lado, y luego si cree que realmente en España hay espacio político para tres partidos de derechas como podría ocurrir en este momento. Bueno, yo creo que el Partido Popular no puede ofrecer nada. Esto es importante que lo diga antes de decir qué es lo que puede ofrecer Vox. Mariano Rajoy es un presidente del gobierno que ha mantenido en el gobierno todo lo que criticó en la oposición y que ha traicionado prácticamente todos los planteamientos de su programa electoral. Habrá quien me diga, bueno, pero en materia económica era difícil porque los socialistas dejaron la caja de los ahorros hecha unos zorros y no había otro remedio que subir los impuestos. Eso será discutible, nosotros tenemos otras tesis, pero más allá de eso, todo lo que cuestionó de las políticas de Zapatero ha sido mantenido, desde la ley de memoria histórica, hasta la Alianza de Civilizaciones, hasta la ley del aborto, hasta la unión de personas, hasta el matrimonio de personas del mismo sexo. Nosotros creemos que puede haber una unión civil, pero eso no es un matrimonio. Absolutamente todo lo que planteó, todo lo que criticó, lo que era la hoja de ruta con la banda terrorista ETA, la política territorial en Cataluña, las ha mantenido. Por lo tanto, yo creo que Rajoy en estos momentos no puede ofrecer nada a los españoles. Estamos ante la política más inútil que puede haber, ante el voto más inútil. Quien con 183 escaños, con una mayoría absoluta, no fue capaz de impugnar ese testamento nefasto de Zapatero, sino que se convirtió en su albacea, pues no puede ofrecer nada a la sociedad española. En ese contexto, Vox lo puede ofrecer casi todo, ¿claro? Porque Vox se diferencia plenamente de lo que dice el Partido Popular, incluso de lo que había venido diciendo el Partido Popular, y de lo que sostiene Ciudadanos. En materia territorial no hay ningún otro partido que se atreva a poner en cuestión el Estado de las autonomías radicalmente. No hay ningún otro partido que se atreva a decir que hay que controlar nuestras fronteras y que los españoles tenemos derecho a decidir quién entra en nuestra casa en función de las necesidades de la economía nacional, en función de las necesidades sociales de los españoles y en función también de la capacidad de adaptación de los emigrantes. No hay ningún otro partido que diga que hay que suprimir o rebajar todos los impuestos. Es decir, todos los que no queremos rebajar es porque los queremos suprimir. Es decir, no hay ningún otro partido que hable con esa claridad, ya solo con esos tres temas que he puesto encima de la mesa, o que plantee que hay que derogar la ley de memoria histórica, que pretende que no podamos pensar sobre nuestro pasado, ¿no? En Vox habrá gente que tenga una interpretación de la guerra civil y gente que tenga otra, o gente que no tenga ninguna, a la que eso no le importe nada, pero eso es muy lícito. En cambio, en Vox estamos todos absolutamente convencidos de que no puede venir ningún político con una ley a decirnos qué podemos pensar sobre nuestro pasado, ni perseguir a uno que piensa que la República fue un régimen democrático y de libertades. Yo pienso todo lo contrario, pero creo que no se puede perseguir a quien crea eso, ni perseguir a otro que piensa que los que se sublevaron lo hicieron para contener una república totalitaria. Entonces, es historia de España, hay que aceptarla, no nos podemos volver a enfrentar con ella y no podemos aceptar que los políticos vengan a decirnos lo que tenemos que pensar. Bueno, he puesto 4 ejemplos, ¿no? Pero es que podría poner muchísimos más. Yo creo que el programa político de Vox se diferencia muchísimo de lo que representan PP y Ciudadanos. Y decías, en la derecha, bueno, yo digo que Ciudadanos esté en la derecha, pero a mí tampoco me obsesionan las etiquetas. Creo que hay muchísimas personas en la derecha, o no en la derecha, que incluso que hayan votado a la izquierda en algún momento dado, que pueden votar a Vox y que pueden compartir su programa electoral. Uno de los grandes problemas, ¿no?, que tiene este país y que resaltan los españoles, especialmente en el CIS y en otros sondeos, es la corrupción. La corrupción que hemos visto en muchas tramas, por ejemplo, del Partido Popular, también en casos del Partido Socialista, que ambos han gobernado en España durante bastantes años. Y bueno, algunos tipos de corrupción quizá más minoritaria, como puede ser los supuestos tratos a favor del caso Máster de Cifuentes, etcétera, que también creo que son considerados un principio de corrupción. ¿Qué puede proponer Vox, o qué propone Vox, ¿no?, para purificar la política española en casos como este de corrupción que, bueno, están asolando de alguna manera la democracia española? Bueno, yo creo que el relato es muy adecuado, ¿no? Los casos de corrupción del Partido Popular, del Partido Socialista, y ahora esa corrupción que representa la mentira de ocultar los currículum, de tener máster que uno no ha cursado, la corrupción de Podemos en todos los órdenes, y otra corrupción que no se ha dicho, y es la corrupción de los separatistas. Es decir, a veces pensamos que la corrupción es que el político meta la mano en la caja y se lleve algo del dinero, y eso es corrupción. Pero mucha más corrupción es la de aquel político que quiere robarnos nuestra propia patria y plantear la secesión, ¿no? Corrupción hay de muchos tipos. ¿Cómo se puede contener?
en primer lugar, aplicando las leyes sin ningún tipo de intromisión política. Por eso creemos que es esencial la división de poderes, que el órgano de gobierno de los jueces esté elegido por los jueces y entre jueces. Creemos que es necesario eliminar el Tribunal Constitucional, que haya una sala de asuntos constitucionales en el Tribunal Supremo compuesta solo por jueces. Creemos que la institución del indulto tiene que sufrir o una supresión o una gran reforma. Digo una gran reforma porque, por ejemplo, me ha venido a la mente ese hombre de 83 años que, por defender a su casa, a su esposa y por acabar con la vida del atracador que la amenazaba con un arma falsa, cosa que él no sabía, pues resulta que ha sido condenado con 83 años, ¿no? Clarísimamente, más allá de que haya sido condenado con la ley en la mano, cosa que yo discuto, creo que ese hombre merece ser inmediatamente indultado. Pero no puede servir el indulto para indultar a los compañeros políticos, y creo que hasta ahora ha habido mucho de eso. Por lo tanto, creo que esas son medidas necesarias. Y a la vez que digo eso, nosotros no estamos en la posición de los otros partidos con todo el tema de los imputados. En un país donde no hay a veces división de poderes, es un peligro tener razón. Esto lo diría Quevedo de alguna forma, ¿no? Donde no hay justicia es un peligro tener razón. Pues yo creo que, como la política se ha convertido en un espectáculo, las querellas caminan de un lado a otro, las imputaciones a veces obedecen a cuestiones más que discutibles, acabar con el prestigio, con la trayectoria de una persona que después es completamente rehabilitada, no, que no es condenada, pero no es rehabilitada socialmente, me parece algo bastante complicado. Yo creo que la solución no está en lo que hacen los demás partidos, de tus imputados dimiten, los míos también, y empezar unos a otros a vigilarse. Creo que de verdad lo que necesitamos es cumplimiento de leyes, endurecimiento de las leyes para castigar la corrupción y división de poderes. Y división de poderes implica eso, que no haya tribunales políticos como el Constitucional, y que la figura del indulto tenga la misión que debe tener la figura del indulto, y creo que el caso del hombre de los 83 años es el perfecto ejemplo. Bueno, no sé si puedo continuar con algunas preguntas. Sí. Me gustaría centrarme ahora en el apartado internacional. Hace unos días leíamos en la prensa que Steve Bannon, el consejero presidencial y jefe de campaña de Donald Trump, hasta que lo cesó el presidente de Estados Unidos, mostró interés por colaborar con su partido. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es verdad? Porque lo ha dicho la prensa y me gustaría que lo confirmara usted. Y también, si así es, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, de esa colaboración? Es verdad que él ha estado buscando establecer sinergias con partidos similares, ¿no?, derecha en Europa, etcétera. No sé, ¿qué buscarían con esa unión, ¿no?, con Steve Bannon? Bueno, en primer lugar, quiero hacer una afirmación clara. Vox es un partido español y que solo obedece a los intereses de España. No tenemos otro objetivo, no tenemos otra lealtad, pero Vox es un partido que tiene relaciones internacionales y las relaciones internacionales son complejas. Uno puede tener relaciones internacionales con gente que piensa como él, más o menos como él, o con la que solo coinciden algunas cosas, pero creemos que es importante mantener ese tipo de relaciones, y una figura como la de Steve Bannon, que desde un punto de vista de la propaganda y del conocimiento de los nuevos debates que se están planteando en el mundo, porque es el artífice de la victoria de Donald Trump, puede prestar un gran servicio a la campaña de Vox, un servicio voluntario por otra parte. No es una unión, no es un contrato, sino que es una colaboración desinteresada, porque entiende que en España debe haber un partido que defienda la propia soberanía, la identidad y el control de las fronteras. Pero sí existe ese contacto, y se ha producido a través de Rafael Bardají, que es uno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. ¿Y cree que les puede dar algún tipo de mala imagen a nivel nacional y a nivel europeo? Es cierto que Donald Trump en algunos países europeos, salió una encuesta hace poco, tenía bastante mala imagen, a diferencia de quizá el propio Estados Unidos. Entonces, ¿usted cree que va a ser difícil, ¿no?, vender que una persona del entorno de Donald Trump está apoyándoles de alguna manera? Bueno, más que vender, eso ya está vendido. En realidad lo que queremos es recibir su conocimiento y conocer sus estrategias en la medida que eso pueda ser útil. Pero a nosotros no nos preocupa la cuestión de la imagen. En ese sentido no somos como los demás partidos. Con Steve Bannon, sin Steve Bannon, Vox es un partido que habla con mucha claridad, y hablar con mucha claridad en España tiene consecuencias. A Felipe González le han llamado fascista por hablar de Cataluña con bastante suavidad, por otra parte. Imaginad lo que dicen de Vox, no lo imaginéis, lo sabéis, a Vox enseguida se le etiqueta. ¿Por qué? Porque habla con claridad, porque desafía la corrección política, y cuando uno se sale de la corrección política le llaman facha por querer a su país, le llaman retrógrado por pensar que las tradiciones merecen ser conservadas, le llaman xenófobo por decir que las fronteras han de controlarse y que la inmigración no puede ser desordenada y sin concierto.
Y por lo tanto, nosotros que ya vivimos en esa situación y sufrimos todo tipo de etiquetas, no nos preocupamos de nada. Algunos dicen, son de extrema derecha. Mira, nosotros somos de extrema necesidad para España. Y hay muchísimos españoles de derecha y no de derechas que piensan como nosotros. Por lo tanto, como vemos la claridad como una virtud política y vemos que el desafío a la corrección política es necesario, no nos importa nada lo que tiene que ver con la imagen, porque además fundamentalmente ese tipo de estigmas proceden de aquellos que jamás nos van a apoyar ni nos van a votar. Ya por terminar, en el apartado internacional me voy a Europa. Europa en este momento vive una crisis económica, social y política que lleva bastantes años asolando el continente. Y bueno, han surgido distintas fuerzas, como por ejemplo el Frente Nacional, también ha surgido el Movimiento 5 Estrellas y otros movimientos relevantes en Europa. Usted es cierto que mostró, corríjame si me equivoco, bastante interés por el Frente Nacional, en concreto por Marine Le Pen, que es cierto que ha mantenido algunas posiciones bastante controvertidas y polémicas. Entonces, querría preguntarle primero si realmente se identifica con el Frente Nacional y bueno, si cree que eso le puede generar polémica aquí en España, y también cuál es su proyecto para Europa. ¿Se puede refundar Europa realmente y cómo la refundaría usted? Vale. Bueno, en primer lugar, nuestros contactos con otros partidos no implica la asunción de los programas de otros partidos. Vox tiene un programa para España y en la medida que tiene coincidencias programáticas con otros partidos, las lleva adelante. Hemos tenido contacto con partidos de la derecha alternativa europea y estamos teniendo contactos con partidos del ámbito conservador y reformista europeo. En la medida que haya coincidencias, yo voy a decir cuáles son esas coincidencias. Más allá de eso, hay discrepancias que tampoco nos importan porque no afectan a nuestra política interna. Las coincidencias son aquellas que tienen que ver con la afirmación de la soberanía de los Estados, por otro lado con la afirmación de la propia identidad judeocristiana de Europa frente a la idea multicultural que es la puerta abierta al islamismo, y un rechazo difuso, porque no todos los partidos europeos que piensan así lo plantean en los mismos términos, un rechazo difuso de lo que es la corrección política imperante, curiosamente, desde lo que es mayo del 68, es decir, todo lo que ha sido el marxismo cultural, que al final ha acabado permeando encima de la socialdemocracia europea y de los partidos populares europeos. Para mí eso merece un rechazo completo, ¿no? Entonces, en la medida que hay coincidencia en alguna de esas cosas, en el control de la política migratoria, puede haber contactos, que no significa que nosotros nos sumamos la política estatista de alguno de esos partidos, porque tenemos una posición más tendente a considerar la libertad en el ámbito de la empresa, la libertad de la sociedad, más apuntado más a la fuerza de la sociedad que a la fuerza del Estado como institución. Entonces hay diferencias, pero hay algunas coincidencias y no las ocultamos ni nos acomplejamos por mostrarlas. No estamos en el cálculo, sino que estamos realmente tratando de establecer sinergias con quienes podamos coincidir en cosas muy importantes, por otro lado, porque creo que en Europa, más allá de la crisis económica, más allá de la crisis institucional, estamos ante una crisis de civilización, y en ese sentido yo creo que hay que refundar Europa sobre las verdaderas raíces cristianas de Europa. Y cuando digo raíces cristianas no lo digo desde la perspectiva de la fe. Uno puede ser ateo y pensar que las raíces cristianas tienen un sentido, porque yo creo que esa es nuestra identidad, y nuestra identidad es la libertad del hombre en un sentido amplio, cosa que es difícil entender para el mundo islámico, que representa la sumisión. Por otro lado, la igualdad del hombre y la mujer, y por otro lado, la separación de la Iglesia y el Estado, la idea cristiana, ¿no?, de que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Yo creo que eso es lo que hoy está en peligro en Europa, por la política de puertas abiertas por un lado, por la demografía del mundo islámico que vive en Europa y por la demografía de los occidentales que han dejado de tener hijos. Eso nos va a llevar a que en el año 2049 en Francia haya un 50% de musulmanes. Es decir, dentro de 3 décadas, nuestro vecino del sur y nuestro vecino del norte probablemente ambos sean países musulmanes, y eso yo creo que nos merece una reflexión, ¿no? Y como nos parece un asunto mucho más importante que otros, estamos dispuestos a hablar con los que estén preocupados por ese asunto. Solo un apunte para terminar, relacionándolo con lo que he preguntado. Mi compañero antes le hablaba de la política nacional de aquí de España, de qué opinaba, qué quería que iba a ocurrir con Vox, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Ahora yo le pregunto por las elecciones europeas que se van acercando. ¿Usted cree que la política que me acaba de defender, ¿no?, podría realmente hacerse un hueco por la parte española, ¿no?, en el Parlamento Europeo, en este caso en Bruselas? Bueno, no es que creo que podría, es que no tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir. Es que dentro de un año, lo que nosotros ya estamos viendo en la calle, en los actos públicos, en la afiliación que estamos recibiendo, en la capacidad para captar fondos a través de campañas de microdonaciones, creemos que eso va a tener una expresión política. Ya las encuestas lo están indicando, nuestra presencia creciente en medios de comunicación nacionales, un reconocimiento a Vox por haber representado la acusación popular, que en definitiva es la acusación del pueblo español contra los golpistas, y en ese sentido no es la acusación de un partido.
Y sabemos que hay gente que nos agradece ese gesto y que probablemente nunca nos voten porque no comparten otras cosas, y por lo tanto actuamos con la prudencia de saber que estamos representando a muchos españoles que probablemente nunca serán nuestros votantes, ¿no? Y por lo que creo, vamos, estoy absolutamente seguro de que eso va a tener consecuencias electorales el año que viene. ¿Hay que suprimir el Estado autonómico? Sin ninguna duda, yo creo que hay que suprimirlo. Lo que pasa es que hay que suprimirlo cumpliendo las leyes. Nosotros no somos como los separatistas y sabemos que para suprimir el Estado autonómico hace falta un cambio constitucional que implica una mayoría de 2/3, es decir, una reforma agravada de la Constitución con votación por 2 legislaturas, es decir, implica una votación en el Congreso, disolución de Cortes, referéndum, otra votación en el Congreso. Es decir, es complicado, pero es perfectamente posible. Yo creo que la pregunta no sería de ¿es posible la supresión del Estado autonómico? Yo creo que es inevitable, porque el Estado autonómico es insostenible. Es inevitable y a largo plazo, a medio plazo, se va a producir. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer para que España sea de verdad una nación de ciudadanos libres, de ciudadanos iguales y una nación más cohesionada? Recuperar las competencias en materia de educación, sanidad, justicia y también las competencias en materia de interior. Yo creo que lo que ha ocurrido con los Mossos de Escuadra demuestra perfectamente que las competencias en materia de seguridad no pueden estar en manos de gobiernos autonómicos desleales. Y todo eso, esa recuperación de competencias, se puede hacer sin una reforma constitucional. Es factible, es decir, un número de escaños de Vox pueden ser suficientes para condicionar una mayoría de gobierno, y a esa mayoría de gobierno se le puede poner encima de la mesa esa exigencia. ¿Cuál es la receta para solventar la crisis abierta en Cataluña? Yo creo que solo hay una receta: ley y ley y ley. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, afectos. Es decir, nosotros creemos que hay que aplicar la ley con toda contundencia a los golpistas. Si nosotros incumplimos cualquier ley, nos saltamos un semáforo en rojo y nos ve la policía municipal como peatones, nos ponen una multa, o nos sacan una fotografía cuando vamos a más velocidad, y el Estado es tremendamente eficaz para estar viendo lo que hacemos, sacarnos la fotografía, para hacernos llegar a nuestra casa porque saben dónde vivimos la multa, para después sacarnos el dinero de la cuenta si nos resistimos a pagar. En cambio, el Estado es muy ineficaz para perseguir a otros políticos. Por lo tanto, en Cataluña, ¿qué hay que hacer? Condenar con toda claridad a los políticos que han incumplido las leyes. En segundo lugar, aplicar un artículo 155 duradero y contundente para tomar el control, que creo que ha de implicar la recuperación de competencias también en una segunda fase. Creo que es necesario poner encima de la mesa el debate sobre la ilegalización de los partidos separatistas, y además impulsar directamente la ilegalización de los partidos golpistas, de los que ya han participado de este golpe de Estado. Pero esto no va a resolver el problema de Cataluña. Esto va a hacer que se haga lo que hay que hacer. El problema de Cataluña es ya un problema de afectos destruidos, dañados durante mucho tiempo, porque el odio ha conseguido prender, y eso yo creo que solo se va a resolver a lo largo de 2 o 3 generaciones si se recupera la competencia de educación y si no se permite que los instrumentos de propaganda sigan teniéndolos los separatistas. Un pacto fiscal sería una solución intermedia, porque en la época de Mas, ¿no?, parecía que todo olía y todo pintaba y todo en actos preparatorios, todo aquello de Mas, ¿verdad?, el 9N y tal, para un pacto fiscal. ¿Huele esto a pacto fiscal como algo intermedio? ¿O se huele, Vox, que esto puede acabar en un pacto fiscal? Yo creo que ya los españoles no lo van a permitir. Pretendían hacer eso algunos, y yo creo que no solo no va a ocurrir, sino que estamos más cerca de que se acabe el pacto fiscal con el País Vasco de que haya un pacto fiscal en Cataluña. Creo que no es aceptable que haya esas diferencias entre territorios y que tenemos que ir a una España mucho más cohesionada. Los españoles tenemos cierta diversidad de costumbres, de bailes, incluso de lenguas regionales en algunos casos, pero eso no justifica la existencia de 17 parlamentos o que uno recaude en sus propios impuestos. Creo realmente que no tiene ningún sentido a la altura de los tiempos. ¿Y la prisión permanente revisable lo veis peligrar con el partido? Bueno, está la configuración actual política. Si los españoles pudieran decir en un referéndum, la prisión permanente se aprobaría, pero no solo la prisión permanente, revisable como la llaman, se aprobaría directamente la cadena perpetua. Yo creo que los españoles no entienden el concepto de revisable. Sabemos que la Constitución dice eso de que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas a la reinserción social, orientadas cuando es posible. Eso no implica que haya necesariamente que sacar a un violador de prisión, porque no es reinsertable. Hay determinados crímenes que merecen un castigo severo y donde además no es posible la reinserción, y nosotros pensamos que las condenas tienen que ser de por vida. Si fueran los españoles los que votaran en referéndum, eso no peligraría, pero como son los políticos que están de espaldas a los españoles, fundamentalmente los políticos de izquierdas, pues eso sin ninguna duda está en peligro, porque nunca ha habido una diferencia tan grande, yo creo, entre la España real y la España oficial.
Sobre Cataluña quería hacer también un apunte. Hablaba usted de que hacen falta afectos, en concreto en Cataluña, pero quizá también en el resto de España. Es cierto que está habiendo un problema, hay unas ideas que da la sensación de que están siendo claramente perseguidas allí, pero ¿cree que puede estar ocurriendo también el fenómeno contrario? Que en el resto de España también se pueda estar generando quizá odios o algún tipo de ofensas hacia el resto de Cataluña o incluso hacia el resto de los ciudadanos independentistas. ¿Cree que hace falta quizá afecto general, no solo hacia un lado? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que en el resto de España hay un hartazgo monumental que incluso antes de que esto se produjera a veces afectaba de manera indiscriminada a los catalanes, ¿no? Todos hemos oído comentarios muy desafortunados, que les dé la independencia, que se vayan, y cosas que decían algunas personas que hay veces que no pueden estar más erradas, en primer lugar, porque no todos los catalanes forman parte de ese golpe de Estado, porque hay una gran mayoría de catalanes que se han sentido y se han visto secuestrados por esa élite dirigente separatista, y por lo tanto yo creo que efectivamente hay que poner las cosas en su sitio. Ahora bien, no creo que sean merecedores de afecto los que han dado el golpe de Estado. Es decir, en ese sentido, yo cuando hablo de la restauración de los afectos, me refiero a los afectos entre los ciudadanos, a tratar de explicar de nuevo el proyecto común de España y, por supuesto, hacer que quienes vivimos en otros lugares que no son Cataluña, tratar de transmitir a nuestros compatriotas de que los que allí viven son también nuestros compatriotas y de que no todos han formado parte de esa gran traición, ¿no? Es verdad que la deslealtad separatista ha llevado muchas veces a españoles de otros lugares al desafecto hacia los catalanes en general, y yo creo que eso es un error monumental. ¿Qué medidas para mejorar la educación, la enseñanza, adoptaría su partido teniendo en cuenta la tasa del 18% que tenemos de abandono escolar según datos del Ministerio de Educación? Bueno, yo en primer lugar planteo la recuperación de la competencia de educación, es decir, que no haya 17 sistemas educativos y una cantidad indecente de políticos decidiendo sobre cosas que merecerían una planificación nacional. Y en segundo lugar, creo esencial lo que tiene que ver con la libertad de elección de los padres, de las familias. Una cosa es la instrucción, otra la educación, y yo creo que los padres deben poder elegir la educación de sus hijos en todos los terrenos. Más allá de eso, la calidad educativa yo creo que es un asunto más propio de pedagogos y de expertos que de políticos. Yo creo que debo responder mucho más al criterio de que haya una homogeneidad en la educación española y fundamentalmente al hecho de que a la educación se pueda acceder en condiciones de igualdad y en condiciones de libertad, que en estos momentos no ocurre, ¿no? Lo digo porque a veces se plantea si el modelo trilingüe es el adecuado, si no lo es. No compete a un político decir si lo es. Yo creo en la libertad de los padres para elegir el modelo educativo de sus hijos. Quizá unos padres elijan un modelo educativo que no sea tan bueno como otros, pero creo que son las familias las que tienen que poder elegirlo. Por lo tanto, nosotros estamos preocupados con la calidad educativa, pero en gran medida el problema de calidad de la educación tiene que ver con que hay demasiados sistemas educativos y con que no hay verdadera libertad de las familias. En España tenemos una cifra de desempleo del 16%, 38% en el caso de los jóvenes. ¿Hace falta una nueva reforma laboral? Yo no creo que el problema del empleo sea necesariamente fruto de la legislación laboral. Creo que tenemos que observar lo que es el hecho de la globalización como un hecho que puede ser inexorable, pero que hay que contener en determinadas partes, porque una cosa es la globalización como hecho cierto e imparable, y otra cosa es el globalismo como ideología política. Y yo creo que eso ha jugado un papel esencial en las elecciones norteamericanas. Ha demostrado Donald Trump que era posible la relocalización del empleo, que era posible proteger sus productos, proteger a sus trabajadores, y yo creo que sí debemos hacer una reflexión sobre lo que implica producir con mano de obra muy barata, que se acaba convirtiendo en una competencia para los trabajadores nacionales. Eso yo creo que juega un papel más importante aún que la legislación laboral. En cuanto a la legislación laboral, nosotros lo que planteamos es que tiene que estar orientada a proteger al más débil en esa relación laboral. El más débil en la relación laboral en una multinacional es el empleado. En una frutería donde hay un empleado y un empleador, quizá el más débil de esa relación laboral, si no le permites despedir al trabajador en un momento dado, sea el propio autónomo, que solo tiene un trabajador y que prácticamente tiene más dificultades cuando el negocio no va bien para prescindir del trabajador que para separarse de su mujer. Ese es un hecho cierto. Por lo tanto, yo creo que la legislación laboral tiene que estar asociada al tamaño de las empresas fundamentalmente, a proteger al más débil en esa relación laboral. Y la otra cuestión, yo creo que es fundamentalmente la fiscal. Yo creo que los políticos no van a crear empleo,
no pueden crear empleo, no deben crear empleo, porque si los políticos crean empleo, van a crear empleo público y van a dedicarse a contratar asesores. Está demostrado que los políticos no son los que crean empleo, que lo que tienen que hacer es no molestar, eliminar trabas administrativas, burocráticas, simplificar las cosas. No puede ser que sea tan diferente entablar un negocio en autonomía o en otra, o que haya que reproducir todo el papeleo si tu negocio está en varios lugares. Y creo que también lo que hay que hacer es una gran y drástica rebaja fiscal, que tiene que ir asociado a un desmantelamiento de los costes improductivos del Estado, es decir, de todo el gasto asociado a las autonomías. Yo creo que no nos hacen falta 17 parlamentos, y nosotros lo decimos casi con titulares, ¿no? O impuestos bajos o autonomías, o pensiones o autonomías, o becas para los estudiantes o autonomías, o ayudas a la dependencia o autonomías, pero todo no lo podemos pagar. ¿Cómo mantener en un futuro el sistema público de pensiones? Este sistema público de pensiones, con la actual pirámide poblacional, con la actual demografía de los españoles, este sistema público de pensiones no se puede sostener. Por lo tanto, el modelo actual tiene que evolucionar hacia una reforma del sistema de pensiones que ha de ser, yo creo, que un modelo mixto de capitalización, por un lado, y de reparto para las personas que realmente no pueden garantizarse ellos mismos una pensión con el propio ahorro y ahorrando para su propia pensión. Es decir, el Estado debe permitir que quien pueda sea el que se garantice su propia pensión, ahorrando y metiéndolo en su propia hucha, pero luego también el Estado ha de garantizar que la persona que no puede hacer eso, porque su sueldo es insuficiente, porque no puede realmente ahorrar, y hay en estos momentos sueldos verdaderamente insuficientes para poder hacer una vida, para poder tener una casa, para poder casarse, para poder tener hijos. Pero para hacer todo eso hay que prescindir de todos los costes improductivos del Estado. Por eso decíamos lo de pensiones o autonomías. Vox, recordemos que aboga, bueno, uno de sus grandes temas es el derecho a la vida. ¿En todos los casos estáis en contra del aborto en todos los casos o solo en...? Nosotros estamos a favor de la... excepciones. Estamos a favor de la vida en todos los casos, pero no queremos caer en lo que consideramos la trampa de las excepciones. ¿Por qué? Porque el aborto, fundamentalmente en España, en el 90 y muchos % de los casos, es un método anticonceptivo cuando no hemos sido serios y decidimos que no nos conviene tener, y un método eugenésico. Y nosotros esas dos concepciones del aborto las criticamos frontalmente. Yo creo que la legislación ha de hacerse con los casos generales, la legislación no se hace con las excepciones, y yo creo que en las excepciones está la trampa dialéctica de la izquierda. Yo me he encontrado un día con un diputado de Ciudadanos que, cuando yo planteaba el tema del derecho a la vida, ¿cómo lo hacemos?, diciendo, mira, lo que hay que hacer es ayudar. Todo el dinero, todos los fondos públicos que el Estado emplea en garantizar el aborto, hay que emplearlos en garantizar la vida, en ayudar a esa familia que no tiene recursos para que la vida pueda llegar a buen término, en ayudar a esa familia que va a recibir un hijo especial para que ese hijo nazca, e incluso para que esa madre o ese padre, con ayuda del Estado, con ayuda de todos nosotros, pueda cuidar a ese hijo y asistirle toda su vida. Creemos que eso es lo que desean las familias, pero planteándolo así, me he encontrado con gente que dice, vosotros lo que queréis es que una mujer violada tenga que tener el hijo. Eso me lo decía un diputado de izquierdas que ahora están Ciudadanos. Y dije, no, vosotros los de izquierdas sois los que permitís que ese tipo de violaciones se produzcan, porque no queréis que los violadores estén con cadena perpetua. Con lo cual, a mí no me van a hacer trampas con ese tipo de debates. Creemos que la posición tiene que ser general, y que entrar en ese tipo de pequeños, desde un punto de vista porcentual, pequeñísimos sucesos, que es una trampa que en realidad no quiere afrontar el verdadero problema del aborto, que es un método anticonceptivo y un método eugenésico en España hoy. Y ya antes de cerrar, Santiago, en el caso de que Vox obtenga escaños en el Congreso de los Diputados, ¿se plantearía, estaría sobre la mesa, llegar a algún tipo de acuerdo de negociación con el Partido Popular y Ciudadanos para darle su apoyo a la hora de formar gobierno? Bueno, nosotros aquí decimos lo que decía un político que no tenía mucho que ver con nosotros, y es programa, programa, programa. Nosotros pactaremos con quien, hombre, si no conseguimos la mayoría absoluta, no podremos imponer nuestro programa completamente, pero sí podremos elegir algunas partes importantes de nuestro programa y pedir que sean cumplidas para dar un apoyo a una mayoría parlamentaria. ¿Con quién no vamos a pactar? Lógicamente no vamos a pactar nunca con los separatistas, no porque lo diga yo, sino porque los estatutos de Vox prohíben al partido cualquier tipo de pacto con los separatistas. El artículo 2 de nuestros estatutos impide ese tipo de alianzas. No vamos a pactar, por supuesto, con Podemos, porque Podemos no es un adversario político.
Podemos es, y lo decimos en esos términos y con tristeza, pero así lo consideramos, es nuestro enemigo, porque es un enemigo de la unidad de España, se ha comportado de esa manera. En Aragón lo habéis visto con lo que hicieron aquí, arriando la bandera de España y la de Aragón en aquel pabellón que acogió a los golpistas para debatir sobre el asunto. Y yo creo además que es un enemigo de las libertades públicas y un enemigo del sistema democrático. Por lo tanto, no podemos alcanzar ningún tipo de alianza con Podemos. Es más, con Podemos no nos sacaríamos una foto ni para reformar la ley electoral, como hizo Albert Rivera. Es decir, con Podemos ni a heredar. En relación con el Partido Socialista es difícil que alcancemos pactos, y con el Partido Popular y Ciudadanos pues serán en función de que algunos de los elementos de nuestro programa puedan ser cumplidos. Pero nunca a cambio de nada, y por supuesto nunca a cambio de una prebenda o a cambio de que uno de nosotros sea ministro. Eso desde luego no estará encima de la mesa. ¿Una cuestión más? No, por mi parte, no, desde luego, agradecer la claridad de Santiago, ¿no? Nos has puesto luego con total claridad a nuestras preguntas, y bueno, por mi parte no tengo cuestiones más. Bueno, yo para cerrar, como antes he hablado de que se acercaban las elecciones europeas, pero es que no dejan de acercarse también quizá las generales. Estamos ahí a la espera, también depende un poco de cómo se mueva Rajoy, que no se suele mover nunca. ¿Qué crees que va a pasar en España? ¿Quién crees? Es una pregunta no como muy tópica, muy genérica, igual te la han hecho seguramente más en medios, pero ¿quién crees que va a gobernar en España? Bueno, ¿qué va a pasar? Si va a haber elecciones, ¿quién va a gobernar? Yo lo único que sé es que haya elecciones, cuando las haya, lo que va a pasar es que Vox va a entrar en las instituciones. Eso es lo único que sé. Y por lo tanto me da igual que las elecciones las convoquen en su momento o que Mariano Rajoy decida adelantarlas. Es verdad que, teniendo en cuenta la personalidad de Rajoy y el modo de actuar, no parece que vaya a adelantar las elecciones, porque siempre aguanta hasta el final. Pero a nosotros nos da igual, no nos pilla con el pie cambiado, y estamos preparados para concurrir a cualquier tipo de convocatoria electoral en este momento. Muchas gracias, Sergio Rupérez, Jorge Maracuillo. Gracias a vosotros. Y muchas gracias también en especial a Santiago Abascal, presidente de Vox. Te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ustedes por estar ahí.